¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y es un placer, como siempre digo, para nosotros transmitir nada menos que para la Expo Amsterdam and Netherlands, Expo Ámsterdam y Países Bajos, organizados por nuestra casa, Casa Ella, escritores y artistas mundiales. Les mandamos un beso a todos realmente que nos están viendo en este momento y sobre todo a la audiencia que está hoy presente a salita llena, 250 personas. Así que un beso a todos ustedes que siempre nos siguen, miran nuestros programas, comparten nuestros videos. Así que muchísimas gracias. Hola, la abuela Leti, que también está así. Muy bien. No sabía que iba a estar hoy, abuela, gracias. ¿Con toda la familia? ¿Sí? ¿Y todo el personal, su personal también? Ah, bueno, un beso enorme para ellos también. Y les cuento que hoy también tenemos invitados que van a acompañar a nuestro querido escritor de Venezuela. Sí, les tenemos una sorpresa desde Venezuela. Él se llama Rafael Ontivero Valero y viene a presentar un libro, un cuento, un relato colectivo. Pero primero voy a saludar también, por supuesto, a las personas que nos acompañan en su salita, que es Blanca Natividad Nieves Ramírez y también Regla María Estrada Cresfal y también Graciela Terzo. Así que un beso enorme para ellas. Y ahora les voy a contar un poquitito de nuestro querido escritor Rafael Ontivero Valero. Él nació un 31 de diciembre. Vino, claro, se vino un poquito con Papá Noel, ¿verdad? Fin de año, los Reyes, en todas esas fechas tan especiales. Él nació nada menos que en Maracaibo. Qué belleza ese Golfo de Maracaibo, en Venezuela. Y hoy reside actualmente en Quito, Ecuador. Así que para ambos países también un beso enorme. Él es docente, historiador, durante más de 35 años en educación primaria, bachillerato y universitaria. Él escribe poesía, monólogos, relatos y guiones de teatro desde los 12 años. Él ha dirigido periódicos escolares y revistas literarias y académicas y es ganador de diversos festivales de teatro y promotor de círculos de lectura con el proyecto Cadena de Lectores durante más de una década. Y el Festival Artístico demuestra tu talento. Además, es productor y conductor de diferentes programas radiales, como locutor profesional titulado En Venezuela, desde el año 1984. Además, es facilitador de talleres de oratoria, manejo de la voz y dominio del miedo escénico. Y yo que le decía, hace de cuenta que estamos en el living, y él ya un experto en el manejo del miedo escénico. Además, les cuento, es moderador en diversos programas de entrevistas para YouTube y animador de eventos públicos en tarima. Variadas publicaciones en blog, en revistas literarias, en algunos países hispanohablantes. Además, se participa y participó en colectivas, en publicaciones colectivas en España, en Colombia, en Argentina, les mando un beso a todos, en Estados Unidos y también en México. Es autor de varios libros de poesía, de relatos breves, de microrelatos, de cuentos para niños y una novela histórica también. Amante de la lectura y la escritura, en la búsqueda constante de expresar con palabras vivencias, recuerdos y aquello que la vida pone delante de los ojos con la metáfora presente para entender o explicar lo que surge en cada momento vivido con intensidad. Porque después de todo, los poetas escribimos con esa intensidad. Bienvenidos entonces, Rafael Ontivero Valero, que viene a presentar hoy el relato colectivo
La sombra de sus secretos. ¡Qué título, Rafael! Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estemos viendo, nos estemos encontrando y nos vayamos a ver también en diferido. Gracias a Noemí Zagaglia y a la Feria Internacional de Ámsterdam por esta invitación. Saludo también a toda la audiencia que nos acompaña y que nos hace la diferencia de formar parte de esta experiencia que hoy queremos compartir con todos ustedes. Bueno, de verdad que una presentación muy sucinta, pero muy precisa la que nos hace Ada en relación con la trayectoria, ¿no? Son de 35, 40 años de labor como docente, pero también en el mundo de las letras, fundamentalmente durante muchos años como facilitador y como acompañante de jóvenes, de niños, de jóvenes en esto de la creación, de la creatividad literaria y en distintas facetas, ¿no? Rafael, ¿y Eh, sigues en la Dime. docencia? ¿Sigues en la docencia? Es que la docencia, igual que la carrera militar, igual que la carrera eclesiástica, no se No se termina. deja Es decir, nunca. no existe un ex militar, no existe un ex sacerdote, no existe un ex docente. Es decir, se es toda la vida, ¿no? Entonces Y aprovecho a saludarte porque hoy es el Día del Maestro en Argentina y en algunos otros países también. Así que feliz día también y en tu persona saludar también a todos los docentes que nos están acompañando hoy. Así que feliz día, Rafael. bueno, gracias. Y ahí, ahora que tocas ese punto, hay un aspecto muy importante cuando nosotros nos íbamos a graduar. Yo soy maestro normalista, que creo que en México todavía se maneja ese término, en Venezuela fue eh, En ya Argentina también se eliminado. conoció Ok, mucho, claro. sí. Y al momento de la graduación, a nosotros nos pedían que sacáramos una frase que nos fuese como que a marcar la ruta durante toda la carrera, ¿no? Y a mí me correspondió una que decía textualmente: educar es el más sagrado deber delante de Dios y de los hombres. Y, Así es. y cada uno tenía como que el compromiso de hacer valer esa, esa frase. Y bueno, me acompañó y la experiencia con los muchachos, como decimos nosotros en Venezuela, fue maravillosa. Y bueno, ahorita estoy trabajando en esas funciones, conduciendo un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, sí, un equipo más que un grupo, titulado o llamado Letras Infinitas. Le Ese, mandamos un saludo grande porque seguramente te van a ver, así que le mandamos a ellos también un cariño desde aquí y de la Expo de Astra. Tenés apagado el es, micrófono. sí, Ahí está, sí. ahora sí. Ese colectivo tiene como función precisamente crear, producir y compartir también, aparte de aprender, ir aprendiendo. Y bueno, parte de lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con eso, porque la obra que vamos a estar compartiendo surge de un trabajo realizado en ese colectivo, en Letras Infinitas, La que sombra de sus secretos. ¿Qué tenemos título? ¿Quién acá. eligió el título, Rafael? La sombra de su secreto es un relato hecho por 8 personas. ¿De acuerdo? De distintos países, en distintos momentos, distintos usos horarios incluso. Hay una persona de Noruega, hay una persona de España, hay una persona de Cuba, en el caso de Regla María que nos acompaña, hay personas de Venezuela, hay personas de Estados Unidos, espero que no se me escape ninguno. ¿Podemos leer los nombres de ellos para no Sí. dejar de nombrar a ninguno y saludarlos también en particular? ¿Están los nombres en el libro para poder Sí, leerlos al sí. aire? Acá en la portada, este libro que se encuentra disponible en Amazon en su formato físico y digital. Allí participaron, me tocó coordinar, como coordinador, valga la redundancia, del equipo, el trabajo. Está Pedro Emilio Ardila, él es de Noruega, está en Noruega. Regla María Estrada, que es de Cuba. Sairubis Blanco, ella es de Venezuela, pero también está en Ecuador. Rosalena San Francisco, que está en Chile, docente universitaria también. Emerson Kiva, de Venezuela.
Eva Natalia Hernández Rodríguez, ella es de España, y Mauricio Caprile, que es de Bolivia, pero está en Estados Unidos. Entonces somos los que dimos vida a este relato. Un relato que tiene mucho de misterio, de suspense, como dicen en España, porque narra la historia de una persona, en este caso Alejandra, que vive una serie de situaciones que se va desarrollando durante todo el relato, ¿no? Y tiene la particularidad este texto de que nos organizamos para lograr una sincronía, vamos a decirla, perfecta a mi juicio, ¿no? Porque se logró lo que se buscaba, que era que se comenzaba dando una idea, dando un primer un indicio de lo que iba a ocurrir, y los siguientes escritores, porque dentro del colectivo se Desarrollaban invitó. eso que al inicio habían, Sí. claro, habían colocado. Y una pregunta de la audiencia. Alejandra, la protagonista, va a pasar por distintos países como Noruega, como Cuba, como Ecuador, como Venezuela, como España, como Bolivia, como Estados Unidos, de donde son los distintos escritores. No hay un viaje internacional, sino que hay es una secuencia de los hechos, ¿no? Porque de hecho no se quiso como que personalizar o establecer en un lugar determinado el sitio, porque puede ser cualquier lugar, puede ser en Ámsterdam, puede ser en Dublín, puede ser de pronto en Ciudad de México, puede ser en el Cabo, allá en Sudáfrica, etcétera, en la Ciudad del Cabo, pero tiene un hilo conductor que es ni siquiera peripecia, las experiencias que vive Alejandra, ¿no? Son Porque esas experiencias universales. Por ejemplo, nosotros decimos experiencias universales, decimos a través, puede ser una experiencia amorosa, un desamor, también son experiencias universales que vive Alejandra dentro de este relato. sí, sí, porque como lo aparece precisamente en la contraportada del libro, el del relato, Alejandra es una mujer que comienza a cuestionar su realidad cuando descubre una serie de pistas inquietantes de por sí sobre su pasado. Y a partir de allí se ve envuelta en una serie de incluso asesinatos que se relacionan mucho con ella y que van llevando toda la secuencia para determinar qué es lo que ocurre con ella al final. Y hay un elemento importante en este libro, es que el lector primero no sabe quién escribió cada parte, que eso es una de las cosas porque el orden que aparece acá Claro, hay como un en los juego créditos, sí, en los créditos correcto, muy bien. no es el orden en que fue escrito. Es decir, yo aparezco de primero, luego aparece Pedro Emilio, pero eso no quiere decir que yo comencé, Pedro Emilio siguió, Regla siguió. No, no. Está como que salteado todo ello, ¿no? Entonces, cuando se da este escrito, que es una experiencia maravillosa también, porque nadie sabía que cómo iba a continuar, cómo iba a continuar. ¿Por qué? Porque yo escribo mi parte y lo presento al grupo. Si había un orden de quien seguía, para lógicamente tener la secuencia, ¿no? Pero el que estaba de segundo no sabía que iba a escribir el primero, pero tenía que leerlo O sea que es una para clase de poder cadáver continuar. exquisito que jugábamos en la escuela con frases, donde En escribíamos en cierta, una hoja llana, escribíamos una frase, la doblábamos, se la pasábamos al compañero, el compañero no sabía lo que decía esa frase y tenía que continuarla. Y es, después cuando se desenvolvía toda esa página, quedaban unos escritos maravillosos. ¿Es algo así también el eh, libro? ¿Una sí, especie de cadáver exquisito donde cada uno puso su creatividad? En cierta forma, con la diferencia de que acá sí había ya el convencimiento y el convenimiento de que se le diera la secuencia ¿A qué le como, tocaba? sí, al que seguía. De Claro. pronto, el que más tuvo que leer fue el que le tocó
terminar el relato porque ¿Y tenía se que puede haber saber quién leído le tocó todo. terminar el relato? Dice la audiencia. ¿Cómo Ahí, preguntan? No, sí, chicos, sí, hay cuesta un una montón. experiencia. Allí pudiéramos enlazar, ¿no? Porque yo presenté la idea y me tocó la primera parte y se siguió. Y Mauricio Capriles, que está en Estados Unidos, después de haber pasado por Pedro Emilio, por Regla, por Eva ¿Capriles es de Natalia. Bolivia? Sí, pero está ¿Es en el Estados integrante de Unidos. Bolivia? Ahí le Sí. mandamos un saludo también. Y él Así terminó. que él fue el que le tocó leer todo. Él le tocó leer todo y Ahí está. decidir qué iba a hacer con Alejandra. Claro, O ¿qué sea, hago ahora? ¿Qué responsabilidad que tuviste, Capriles? Un montón. este, ¿Cómo sigue todo esto? Qué en- hermoso, ¿no? Qué sí. desafío para ver, bueno, Y por dónde va. Y exacto, sí, sí, tiene un rasgo bien. un poco policial también. En cierta forma, porque aquí hay un elemento importante, ¿no? Y es que cada uno de los escritores le fue dando como que su toque, ¿no? Claro, Su su toque, toque hay un personal. toque, sí, hay quienes de pronto se manejan mucho con la parte poética o metafórica, en mi caso, por ejemplo, y le agregó ese elemento. De pronto habían otros, como el caso de Regla, que ella acostumbra a trabajar mucho la parte policíaca y Sí, de a ella pronto le le gusta metió ese mucho. elemento. Sí. Hubo una escritora que es muy... mm, vamos a utilizar el término, ¿no? Muy humana, es muy humanista, y le metió también La entonces, suavizó, sí, suavizó todo lo que le pasaba a eh, la pobre Alejandra. de pronto, Claro. de pronto hay otro escritor que es muy analítico, muy como que muy, porque él es arquitecto, entonces eso que cada cosa en su Detallista sitio minucioso y y a ver qué le colocamos es, aquí. Claro. sin perder la secuencia y la esencia. Porque Alejandra es es una mujer que, a pesar de que la obra gira en torno a ella, hay muchos elementos que giran alrededor de ella, precisamente, ¿no? O sea que nos Porque vamos a encontrar con subpersonajes, las hay protagonistas y los Ujú, subprotagonistas. Y exacto. a la vez van a conocer historias de esos subprotagonistas. Sí, hay elementos que van como que a identificar, porque toda trama, lógicamente, permite ir dando indicios de quién es cada quien, de cómo actúa y por qué actúa cada quien. Entonces, hay un aspecto muy importante que es una carta que descubre, no vamos a decir cuál de los escritores metió la carta allí, No, 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 no revelemos tanto que porque, compren el libro en Amazon, claro. claro, claro, Ay, qué entonces, maldad, esa... dicen en la audiencia. No, chicos, compren el libro, no le podemos contar todas las historias, claro. esa carta va a ser como que un detonante también, ¿no? Pero juega mucho con los elementos psicológicos de Alejandra. Y Alejandra termina, no solamente, no es el hecho de ser la protagonista, sino que termina como que siendo la bisagra en todas las subhistorias y las historias propias que se presentan en la obra. Fue una experiencia muy interesante con esta cantidad de escritores, porque cuando se lanzó la idea yo pensé que de pronto pudieran ser dos o tres. Cuando empiezan a sumarse, llegamos a ocho, hay algunos escritores dentro del colectivo que se lamentan en este momento de no haber podido participar en Claro. esta experiencia, porque, Bueno, pero está bien porque pueden comprar el libro. Pueden comprar el claro, libro claro, en Amazon y se enteran de los secretos. Claro, claro, ¿y por qué? La sombra sí, de sus secretos. sí, porque Vieron que la sombra precisamente, nos sigue a todas partes. Bueno, que eh, sea que esta sombra los siga a todas partes para que después se enteren, compren el libro y se enteren, ¿verdad? es que Ahí está. fíjate que tocas un aspecto importante, ¿no? En ello, y es el hecho de la figura de la sombra. Porque la obra como tal, el relato, que es un relato colectivo, no es una novela propiamente, no es una novela breve ni siquiera, tiene alrededor de 80 páginas en el libro físico. Este tiene como elemento que lo va marcando la presencia de una sombra, ¿no? Porque comienza diciendo: era de noche y olía a silencio y soledad en el frío que bajaba zigzagueando por la calle empinada
cubierta de neblina. Nada estorbaba el paso presuroso de las sombras que jugaban a las escondidas con la luz de una luna creciente que recién se asomaba por detrás de la alta cresta del volcán, milenariamente dormido. O sea, allí ya empieza O a sea que allí aparecer. la acción sabemos que está cerca de un volcán, porque lo que por lo general hace el lector es decir, ay, ¿habrá sido escrito en esta ciudad, en esta otra? Entonces, a ver, busquemos los volcanes, porque hay muchos lectores que les gusta investigar y Ujú. descubrir, tratar de descubrir a dónde lo escribimos. Exacto. Entonces aquí hay una pista. El volcán, para la audiencia, escuchen, está cerquita de un volcán y hay una sombra. Muy bien. Tendrá Y que los... ver a lo mejor, Ah, Rafael, con esta sombra y este misterio y estos 8 integrantes, a que el número 8 significa abundancia, karma y equilibrio espiritual, ¿o fue fortuito el hecho de es- que sean 8? fue fortuito, pero nada es por casualidad. Es decir, todo Exacto, tiene muy bien. una Una explicación, ¿no? causalidad. Sí, sí, porque a la hora de determinar este, toda la estructura de la obra, se hace ese análisis, por lo menos yo acostumbro a hacerlo, ¿no? Y Y se logra ese equilibrio, eso que estás que significa el número planteando, 8, ¿verdad? exacto, eso que estás planteando tiene dos elementos, uno que es el equilibrio y el otro que el 8 es el símbolo de lo infinito, que es El karma, ese 8 acostado, vamos a decirlo así, que marca, simboliza el lo símbolo, que es el claro. infinito, ¿no? Entonces, y es una historia que termina y puede continuar, To be porque sí, continued, decimos nosotros acá en inglés, continuará. O sí, sea sí, que puede haber, o sea que ya estamos diciendo al aire que puede haber una segunda edición o una segunda parte, posiblemente, de o este puede, relato, o puede ser el punto de partida de muchos para, más. para otro relato, porque ese elemento va a estar presente incluso en todas las obras del colectivo de Letras Como la Infinitas. sombra, Exacto, porque ahí cuando manejamos el elemento de la sombra, ¿no? Y de hecho el título, ¿no? La sombra de su secreto, porque todo secreto, lógicamente, para que sea secreto tiene que estar oculto, ¿no? Porque lo no oculto no es secreto. Es decir, el nombre de Ada Noemí no es secreto porque aparece en pantalla y todos sabemos que es Ada Noemí, porque ahí aparece. Pero si no apareciese, queda esa duda en la sombra, ¿cómo se llamará? ¿Qué nombre le habrán puesto? Entonces, esas sombras que acompañan los secretos de Alejandra son los que van determinando, porque de pronto hay un indicio de que puede terminar acá con este relato, pareciera que va a terminar, pero da un giro. Y el siguiente escritor entonces le hace, le insufla una nueva visión, una nueva expectativa al relato y continúa. Entonces, conversando con Mauricio, por ejemplo, él decía que muy a su pesar tuvo que terminar el relato. ¿Por qué? Porque le no tocaba. quería terminarlo, claro. Porque había esa continuidad que permite. Y Alejandra es una persona que tiene sus conflictos, tiene sus demonios, tiene su vivencia, pero también tiene sus expectativas. No es una persona que la trajo un platillo volador, que apareció de la nada, que se materializó, sino que tiene su carga emocional también y tiene esos aspectos de todo ser humano. Sus preguntas, sus inquietudes, sus aspiraciones, incluso sus deseos de La ser amada. sombra, eso que no reconocemos de nosotros mismos, que en Es, realidad eso es la sombra. Estar acompañado por la sombra es lo que no queremos reconocer o lo no podemos reconocer o no logramos reconocer de nosotros mismos. pero que Entonces no va nos deja. Alejandra con ese título que ustedes han elegido. Es como que Alejandra todavía no ha conocido algo de ella misma y está en su búsqueda. ¿Me equivoco o vamos por ese rumbo? Es que ahí vamos, y ahí entra a jugar papel importante la bendita carta.
una carta que ella descubre revisando unos cajones de su mamá, en una casa que heredó. Y allí se va desarrollando entonces, porque ese elemento le permite entonces, le permitió a los otros escritores seguir ahondando no solamente en la carga humana de Alejandra como tal, sino en esa carga psicológica, emocional que ella presenta. Entonces, es una obra que yo invito, primero agradezco a cada uno de los escritores que participó en ella porque supieron darle esa secuencia y les invito a que la puedan adquirir en Amazon.com. Aparece tanto en formato digital como en formato físico, en Un tapa papel, blanda. sí, ujú, muy bien, Y hay un basta. aspecto importante porque incluso cuando nosotros trabajamos el libro en sí, los relatos, eh, yo acostumbro a personas que conozco que sé que manejan, que saben de la parte literaria, a que le den una leída, ¿no? Y los que le llaman lectores beta. Los lectores Y ceros, nosotros decimos sí, el lector cero, decimos acá. exacto. Entonces, enganchó el desarrollo de la obra y algunos nos propusieron la posibilidad de llevarla a una especie de fonorama, ¿no? Una especie de historia radial para poder llegar a más personas. Y estamos quizás trabajando la posibilidad de un audiolibro para poder darle, porque tiene muchos elementos en Bueno, eso. aquí en Europa muchísimo se usan los audiolibros. De hecho, cuando vamos en el auto, vamos escuchando libros. Bueno, ustedes saben que yo soy editora, así que bueno, yo voy escuchando, escuchando los libros, sí o sí. En vez de música, muchas veces es lindo. Acá sale muchísimo el audiolibro. ¿Cómo se trabaja el audiolibro en América? ¿Sale Bueno, bastante o se prefiere el libro digital o se prefiere el libro de realmente físico. editado, físico, de blando, por ejemplo, Hay tenerlo un, allí, sentir el aroma, a la imprenta, o no, o directamente audífonos y escucharlo. hay ahorita un auge en el sentido de los audiolibros. Se maneja mucho lo que es el libro digital y el libro físico en América, ¿no? Pero está teniendo auge la parte del audiolibro, pero no hay como que una presencia muy marcada del audiolibro, porque quizás aquí lo auditivo tiende más a la parte musical, ¿no? Claro, Quizás por la cuestión de la industria y todo lo demás. Pero sí sé que en Europa se maneja sí, mucho muchísimo, aquí sí, la parte muchísimo. del audiolibro. Sí, Entonces, muchísimo. ahí hay Hay una esas gran cantidad de opciones. venta de audiolibros, nos encanta escuchar. Bueno, mientras hacemos tareas, vamos escuchando el audiolibro, en el auto, escuchamos el audiolibro, pero también el físico. Nosotros Ujú. estamos desde aquí, transmitiendo desde Dublín, ciudad de literatura, declarada por la UNESCO, donde hay una gran cantidad de venta de libros de todo tipo. Y además se lee en todos lados, se lee en el subte, se lee en la plaza, se lee en la heladería, se lee constantemente. Mientras estamos en el tram, se lee continuamente, continuamente. Y los audiolibros, continuamente estamos escuchando algo. De hecho, aquí hay muchísimos, como tú nombraste, clubes de lectura, comunidades enteras. No falta un club de lectura en cada vecindario. Es impresionante. ¿Cómo está la lectura en América? ¿Cuál es el posicionamiento del lector en América? ¿Se lee mucho, más o menos, término medio? ¿Se está incentivando? Fíjate que tocas un tema que dio origen a uno de mis proyectos, ¿no? Que lo nombraste cuando hacías la presentación, que es la cadena de lectores. Hay la tendencia a creer que se lee poco. Y yo quizás se lee poco físicamente, o sea, el libro físico, ¿no? Porque la tendencia ahorita es a nivel de lo digital. Pero el hecho de leer un libro, de tomar un libro, leerlo, sí se ve poco. Sin embargo, no quiere decir que no se dé, que es la otra tendencia a creer que los jóvenes no leen. El problema está
que a mi juicio, y lo comprobé con mi proyecto de cadena de lectores, es que mientras no se brinden posibilidades de lectura, poco se va a lograr ver a jóvenes leyendo. Y brevemente quiero hacer referencia en este momento. Hubo una experiencia con un proyecto que lo conversamos la vez pasada, que es cadena de lectores, que surge de una inquietud de unos docentes. Yo era coordinador en ese momento de la Comisión de Cultura del Liceo de los Hermanos Maristas en Maracaibo. Y se planteó la inquietud de un orientador en cuanto a que los muchachos no leían, vivían pegados en el teléfono. Y cuando están en el teléfono están leyendo, lógicamente, ¿no? Quizás con otros textos, quizás otra manera, otro formato, pero están leyendo. Y generamos esa cadena de lectores donde quien quería leer debía prestar un libro para que otro lo leyera. Y eso nos permitió a nosotros en un lapso de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, lograr que más de 480 lecturas se hicieran en una población de 600 estudiantes. O sea, Espectacular, que si nos vamos a la proporción, casi el 100% de los espectacular. estudiantes pudieran haber leído. ¿Pero por qué leyeron? Porque fueron incentivados. Entonces, acá la tendencia quizás por esta masificación y que tiene que ver también con intereses muy marcados de la industria de consumo, hacen que el joven esté divagando en otros casos. Pero si en la escuela, si en la casa, en el hogar, se Se incentiva la incentiva, lectura, se claro. incentiva la lectura, este, mm, se Si logra. leen los padres, leen los hijos. Claro, claro, de hecho. Y si lee el docente, si lee la escuela, si en la escuela se incentiva a leer, no a estudiar, a aprenderse un libro para aprobar un examen, sino para leer, que Desarrollar el quizás placer de la que lectura. quizás lo de Claro. nuestras generaciones tuvimos esa oportunidad. Por ejemplo, yo estudié y trabajé en escuelas donde se motivaba mucho a través de una técnica con fe y alegría. Yo trabajé algunos años con fe y alegría. Este, una técnica que se llamaba la caja viajera, que era un docente que pasaba todos los lunes por los salones, las aulas, con una caja de libros. ¿Cuál quiere leer Ada? Yo quiero este. Bueno, tómelo. La Te semana que cuento que viene lo yo soy devuelve. docente y nosotros la empleábamos también y teníamos la biblioteca dentro del salón. Dentro del aula. Entonces, también dentro del aula íbamos Ujú, trabajando la lectura. Por eso me siento tan identificada con todo lo que estás comentando. Y existe también el colectivito, está el colectivito biblioteca que pasa también a ujú. renovar los libros de las escuelas o todavía no se ha implementado en algunos lugares. En algunas escuelas se mantiene. Sé que Fe y Alegría lo trabaja, pero como no son políticas de Estado, sino que son políticas de instituciones muy particulares. Sé que en el caso de Fe y Alegría, sé que en yo fui docente de docentes, es decir, fui profesor de práctica docente en un instituto universitario de Fe y Alegría, y sé que muchos de mis estudiantes también lo han seguido practicando, porque se aplica aquello de que decía San Pablo. Si nadie les predica, ¿quién cree en Jesús? Es decir, si nadie les motiva, les Si no incentiva, hay si nadie, conocimiento, ¿quién claro, puede replicar la experiencia, no? de la Entonces es lectura. importante, es importante. Y precisamente todo esto, en esta experiencia que estamos teniendo con el equipo de Letras Infinitas, lo que queremos es eso, ir replicando esas experiencias. Y esto, que no es el único libro de Letras Infinitas, ¿no? En Letras Infinitas tenemos una Y ahí serie está el de, logo, que lo vemos en sí, pantalla, muy bien. tenemos una sección en internet con libros que se han ido produciendo en el colectivo de relatos, de historias. Por ejemplo, tenemos hasta ahorita creo que 5 libros subidos en internet que pueden ser leídos gratuitamente. Tenemos unos proyectos también de producir libros de escritores ya individuales. Por ejemplo, allí está uno, Graciela tiene un libro que vamos a estar subiendo Graciela también. Terzo, Sí. les comentamos a la audiencia que también se encuentra dentro de la Ujú. sala, así que también hay un libro de ella que después, bueno, vamos a saludarla y bueno, vamos a abrir, por supuesto, las Esperamos. cámaras para que hagan algunas preguntas a las chicas también. Sí, sí, sí. Regla María también tiene también algunos Regla libros que María vamos a también y estar también subiendo. Blanquita, Blanco también Blanca sé que Natividad tiene una también. experiencia.
Y claro. así vamos a ir subiendo. Próximamente hay un libro de mi autoría en poesía que vamos a estar subiendo y presentando a futuro, ¿no? Entonces, es una Que los experiencia. invitamos a presentarlo también a la próxima Expo, porque en la próxima Expo nos vamos de viaje a Qué Bruselas y a bien. Brujas, en Bélgica. Así que allá va a tener lugar entonces la próxima Expo, por supuesto, quedan todos invitados. Uy, la audiencia dice, yo también, yo también. Bueno, vengan, vengan, vengan todos, no hay problema, no hay problema. Pero anótense con tiempo porque hay un cupo limitado, somos muchísimos y solamente dura un mes, nada más. Y es muy poquitito el tiempo, aunque se transmitan todos los días. Muy bien, Rafael, una preguntita que me están haciendo en la audiencia, que nos están haciendo, vamos a decir, porque a ti te preguntan si la poesía se lee en América y a mí me preguntan si la poesía se lee en Europa. Contesto, aquí lo que más se lee son microcuentos, cuentos y novelas. Y la poesía está un poquito más relegada, a no ser que esté incluida dentro de los cuentos y las novelas. ¿Cuál es la situación de la poesía en América? Parece que es similar, por lo que estás comentando, similar, se tiende, la poesía tiende ahorita, está como que en un estadio estático, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que no se haga poesía, pero tiene la industria, y ahí va, caemos otra vez en la misma situación, la industria tiende más hacia la ciencia ficción, hacia las novelas, hacia los relatos fantasiosos, hacia la novela negra o policíaca, por ejemplo. La parte incluso romántica ha bajado un poco, pero sí tiende a Así ser menos favorecida la poesía en la lectura, en la repito, lectura. Acá, no por quiere decir que no ejemplo, se la haga. poesía se encuentra muchísimo. Las rimas, que mucha gente dice, ay, no, la rima. No, al contrario, está en boga en los raps, en los jóvenes. Entonces, la poesía se ve mucho en las canciones, se ve mucho en los raps y también se ve mucho en las tarjetas, porque aquí, bueno, cuando digo aquí es en Irlanda, pero tanto en Irlanda como en Ámsterdam, que hemos visitado también, o como en Escocia, que también hemos estado, o en Gales, o en Inglaterra, hemos visto que lo que es tarjetería va todo con poesía. Hay un revival, hay un renacimiento de la poesía. Y pienso yo que es gracias a que los poetas salimos al ruedo en pandemia y ahora comenzamos a declamar poesía dentro de los canales o dentro de YouTube, que hay un revivir, un renacimiento exquisito de la poesía. Así que esperamos que en América también, y los invitamos a sumarse, por supuesto, a nuestras tertulias, para que puedan revivir esta poesía también de Latinoamérica, que es tan exquisita, tan sutil en sus palabras y además con esos regionalismos que tienen, tan dulces y que además permiten que otras personas aprendan también de ellas. Y en esta novela, no es novela, es relato, relato colectivo. Relato, En este relato. relato colectivo vamos a encontrar también regionalismo, porque vemos que ahí está la presencia de muchísimos escritores de distintos lugares, de Ecuador, de Venezuela, nos encontramos de Bolivia, nos encontramos de Cuba, también regionalismos. Vamos a encontrar esos vocablos exquisitos. Sí, sí lo hay, quizás no en abundancia por la misma estructura Claro, del relato en sí, pero sí hay, porque cada uno le fue imprimiendo ese toque, como decíamos en un principio. qué saborcito. Muy Ujú. bien. Hermosísimo, Rafael, la verdad que muy, muy lindo. Y ahora vamos, con tu permiso, vamos a abrir un poquito las cámaras y vamos a pedirle a las chicas presentes, a las damas, a Blanquita, a Regla, a Graciela, si quieren dejar un mensaje, si quieren dejarte un saludo o si quieren hacerte una pregunta cortita. Vamos a empezar entonces con Reglita María Estrada Cresval desde Cuba. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a pedirle que prenda el micrófono. Hola, estoy escuchando a Rafael, su hermosa presentación sobre el relato La sombra del cielo. Yo quiero decirle a nuestro director que ha trabajado en este proyecto para mí es una maravillosa experiencia y eh,
Me encantaría participar nuevamente, segunda parte, me encantaría volver a participar en esta experiencia. Eh, Participado en un relato y te voy a decir eh, nosotros los escritores, como es lógico, cada uno desde su país, Cuba, Bolivia, Venezuela, eh, una magia, porque cuando lees el parece que está escrito por, bueno, por una sola persona, que se refiere a un solo lugar, pero en realidad cada uno supo escribir historias sin... Apenas hay palabras que pueden ser, por ejemplo, cubano, el actor venezolano en vocabulario, ¿sabes? Todo quedó encajado entre el maravilloso, Muy maravilloso. bien. Así Y que bueno, felicitaciones entonces al proyecto, ¿verdad? Ahí está. Les cuento a la audiencia que un poquito se corta el audio de Reglita, pero síganla con los captions, ¿sí? Con los subtítulos. Ahí está. Muchísimas gracias, Reglita. Un beso enorme para ti. Y vamos a pedirle ahora igualmente. a Blanquita. Un beso enorme. Vamos a pedirle entonces a Blanquita, a Blanca Natividad Nieves Ramírez, desde México, Blanquita, a ver que abre el micrófono. Y también que nos cuente, que haga una preguntita o si fue partícipe, que nos cuente un poquitito. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Es un Blanquita? ¿Cómo gusto está? estar aquí contigo, Ada, con el compañero Rafael y nuestras otras compañeras. Bueno, pues puedo decir que tuve el honor, el gusto de conocer a Rafael en un grupo literario y desde ahí empecé a conocer su trabajo, empecé a conocer su dinámica para hacer sus entrevistas siempre me resultaron interesantes. Él muy profesional en todo lo que realizaba. Ese trabajo, esa seriedad, esa entrega para escribir, la verdad siempre me llamó la atención. Pues puedo decir, como compañero, siempre pues me despertó esa admiración hacia su persona. Y ahora que estoy escuchando sobre este relato. Ya había tenido conocimiento de él, pero no, la verdad no lo había leído. Y ahorita que lo estoy escuchando, me parece una dinámica de trabajo muy interesante. El partir de una idea, de una historia y llevarla a cabo los demás autores, llevar ese seguimiento, la verdad, me resulta interesante y bueno, pues sobre todo felicitarlo por todo su trabajo, por toda esta capacidad que ha mostrado en sus escritos, en su trabajo como docente, bueno, siempre echándole ganas a todo y es un gusto estar Muy aquí bien, con él, Blanquita. sobre todo de compartir esa felicidad y ese trabajo que él nos muestra. Muchas gracias, Muchas Rafael. gracias, Blanquita. Un beso enorme para ti también. Bueno, les cuento que Reglita y Blanquita dentro de poquito van a presentar sus libros, así que vayan anotándose en las salitas también. Pero también tenemos a otra dama en nuestro estudio, así que vamos a presentar entonces a Graciela Terzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Graciela. Un beso enorme. Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí compartiendo esta grandiosa obra. Para mí es un placer y dar testimonio de lo impecable que trabaja Rafael. En el equipo de verdad que estamos realmente muy complacidos de aprender cada día de él, de todas esas enseñanzas que lleva consigo. Es un placer formar parte del equipo. Lastimosamente, no pude participar en La sombra de sus secretos por cuestiones de un viaje que tuve en ese momento, pero segura estoy que en los próximos allí estaré. Comprar el libro, Adquieran, Graciela, entonces. sí, claro, Claro, no, ya lo tengo, hay que ya tenerlo. viene en camino, ya lo Claro. compré. Muy bien. Ya tuve el gusto de leerlo porque Tuviste, formo parte claro. Ahí está, del tuviste el equipo. gusto de poder leer. Sí, wow, es verdad que es impecable, como lo dijo Reglita.
lo vas leyendo y pareciera que fuera una obra de un solo Y te va cerebro. atrapando. Es, Así como viste, como las sí, películas de Hollywood, que todos van haciendo el guión, van siguiendo distintos escritores, van haciendo los guiones y van trabajando en conjunto. Así, y después al sí. final queda Ajá. espectacular, un trabajo espectacular que nos atrapa a todos. Entonces, así fue realmente como Co- ha quedado este relato colectivo de La sombra de sí. sus secretos. Y con La un final recomendamos. inesperado. Sí, Claro, la 100%. recomendamos totalmente. Gracias. Y Graciela, ¿qué te Felicidades, parece si le Rafa. decimos que se venga pronto el segundo proyecto? Claro, por supuesto, maravilloso. Seguir la continuidad, no dejar mucho tiempo Claro, porque la audiencia en quiere hacer la saber segunda después cómo parte. continúa la historia. Entonces, Claro, sería claro, maravilloso. vamos a incentivarlo que venga. Así es, Muy bien, sí. Graciela, muchas gracias. Un Un beso placer, enorme. gracias. Un No, de placer. verdad, Rafael, gracias a cada uno por sus expresiones, por esas manifestaciones de aprecio. Y el compromiso es ese, el compromiso es poder continuar, porque aquí la idea no es en este tipo de trabajo, en este tipo de trabajo, la idea no es que haya un protagonista, sino que el protagonista sea la literatura, que el protagonista sea la creatividad y que se puedan presentar obras de calidad, porque si algo que se busca es, la no es, calidad, que es lo que no es buscamos presentar todos. y de pronto, Exactamente. como decimos coloquialmente, ¿no? Llenarnos la boca diciendo, yo participé en una Javi, ¿de qué calidad? No, ahí más o menos, pero, pero Mm. yo participé, no, sino que de pronto, más adelante digamos, bueno, esta obra, allí estoy yo y hice el mejor esfuerzo. Entonces, es un poco también la intención. Invitar nuevamente, La sombra de su secreto es un relato que va atrapando desde el principio. Qué papel juega la noche, qué papel juegan las sombras, qué papel juegan esa información Y que tiene tenemos en también nuestra un mente trasfondo filosófico, psicológico también. y tiene muchos Así que es elementos. atrapante. Sí, sí, tiene muchos elementos porque tiene la parte policíaca, hay una parte también de ese irse hacia el pasado, es decir, qué ocurrió en la infancia para poder quizás entender lo que me está Hay un poco pasando un ahorita. flashback, claro, hay un poquito un Entonces, flash. todo eso. Entonces, invitarlo en amazon.com, lo pueden adquirir tanto en formato físico como en formato digital, un precio bastante accesible y que puede ser a través de Amazon adquirido en cualquier lugar del mundo. Un aspecto importante es que tenemos con letras infinitas, es que todo lo que se produce, todo lo que trabajamos, tiene la finalidad de beneficiar a una institución o a una organización que sirva a la comunidad. Nosotros venimos de una experiencia de trabajar con un libro en letras infinitas, donde lo obtenido por la venta de ese libro benefició, por ejemplo, a las escuelas de Fe y Alegría en Ecuador para unas becas para los niños. De Bien. Fe y Alegría se dedica a ayudar a niños de zonas vulnerables, ¿no? Entonces, ese también, el hecho de adquirir el O libro sea que el hecho está de comprar ayudando el libro también es estar ayudando a a una institución. en una institución, exacto. Entonces, pero no solamente eso, sino que van a tener Un la disfrute. oportunidad de disfrutar una lectura que los va a dejar con hambre de seguir leyendo. Entonces, La sombra de su secreto es una invitación a que podamos leer un libro de calidad muy bien estructurado y también poder entonces ser útil a otras personas. Pues la literatura tiene que ser útil desde mi punto de vista. Y dejar algún mensaje. Vieron que Claro. nosotros siempre, los escritores, dejamos un mensaje. ¿Y qué te parece, Rafael, si el mensaje de hoy es que lean, que se acerquen a la lectura, que se acerquen a los libros, que investiguen? Y hoy, por ejemplo, tienen para investigar qué pasó con Alejandra. Compren el libro y entérense lo que le pasó a este personaje, nada menos que en la sombra de sus De sus secretos. secretos. Fíjate, Bien, Ada, como siempre lo haces, ¿no? Tocaste un punto en cuanto a la lectura. Yo estaba ejerciendo la docencia durante más de 40 años y el mejor estudiante que yo he tenido en primaria, en primaria, el mejor estudiante, no estoy hablando académicamente,
sino más fue un estudiante de 68 años, dando clases en Fe y Alegría en educación de adultos, porque esa persona que a los 64 años aprendió a leer, porque él pasó toda su vida, como muchas historias de vida en Latinoamérica, pasó toda su vida, murió su padre, creo, y entonces le tocó hermano mayor, hacerse cargo, todo lo demás, y a los 64 años fue ya jubilado, ya levantó su familia, sus hermanos primero, luego sus hijos, aprendió a leer y a escribir en una escuela de fe y alegría, una educación de adultos. Y él dice que él se lamentaba de los 60 y tantos años que había perdido de saber qué había en los libros. Entonces, la lectura es fundamental. No Es solamente que fundamental. leamos, sino que si sabemos de alguien que no sabe leer, hagamos el esfuerzo de poder abrirle esa ventana y que lean, lean. Y aquí aprovecho también lo que Y te si son decía la vez escritores, pasada. tienen que leer el doble más, Y, más y, todavía. y a los escritores el compromiso de producir cosas que puedan ser de Y que sean de incentivo calidad. para los estudiantes, para quien pueda leer. Exactamente. Entonces, esta parte, leer es importante, pero si tenemos la oportunidad de enseñar a leer, estaríamos cumpliendo el 11.º mandamiento, Es que ya a mi para esta juicio, época no que tendría es que haber nadie que no supiera leer. exacto, Ya en porque este siglo en el que estamos, ya eso tendría que haber sido erradicado el no leer. Así que a entonces, incentivar a muy todos, si importante. conocen a alguien que no sepa leer, entonces hagamos una buena obra y enseñémosle realmente a leer, porque leer es descubrir el mundo, Ujú. es poder viajar a través de las letras a todos los lugares que nosotros deseamos. Muchísimas gracias. Un beso grande para ti, Rafael. Ha sido realmente un placer. Gracias, Blanquita. Gracias, Graciela. Gracias, Reglita. Y a ustedes también, a toda la audiencia que siempre nos siguen. Y les decimos, no se muevan de ahí, porque dentro de unas horitas ya volvemos. ¿Por dónde? No les dije. Por Casa Asian, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín y directamente transmitiendo para la Expo Amsterdam and Netherlands. Muchas gracias a todos y nos vemos en unas horitas.